Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de El manjar de los dioses, que es un libro de Terence McKenna, que me gustó mucho y que flasheé bastante. Y vamos a hablar también de la temporada geminiana que estamos transitando. Y para eso vamos a charlar con mi querido Lucas, arroba el ojo del toro, que es la persona que de algún modo me acercó al mundo de los micelios. Hola, Lucas. Hola Lu, ¿cómo te va? El portal. Fuiste el portal, sí, exactamente. Sobre todo, por lo menos para mí, como en algo más sistematizado de los honguitos. Yo empecé a estar en contacto con ellos en el 2020, como con chocolatitos, cuando me sentía medio mal en el medio de la cuarentena súper estricta, pero con vos conocí algo como un poco más ordenado. Pero antes de meternos ahí, me gustaría que te presentes, como a qué te dedicas, qué es lo que haces, cuál es tu formación, tu recorrido, algo de eso. Bien, qué pregunta, difícil. Eh, pero me gusta igual porque me desafía. Eh, Soy muchas cosas y no soy ninguna, aunque suene muy filosófico o medio existencialista. eh, Como en el recorrido soy arquitecto, soy astrólogo, he estudiado otras mancias a medida que me van apareciendo, interesando. Me gusta aprender, me gusta estudiar, me gusta crear, entonces todo lo que implique alguna de esas cosas me encuentra y voy, ¿viste? Y O como sea, tenés ascendente una gran Géminis también. curiosidad. Exacto, sí. Ok. Insaciable, diríamos. Insaciable curiosidad, exactamente. Ascendente en Géminis, dijiste recién. Ascendente Géminis, ascendente Bien. Géminis. Sí, sí, sí. Somos apasionados por el saber, por investigar, ¿no? Sí, y por comprar libros. Y comprar libros, un montón. Claro, Libro de todo. libro de todo. Para todo tiene que haber un libro. Obvio. Sí. Desde ya, un material escrito. Ujú. Bueno, ¿y cómo llegaron a vos los micelios? Mi primera experiencia con psilocibina, que es la medicina que tienen los hongos, fue recreativa, a decir verdad. Era bastante más pendejo que ahora. Fue hace más o menos 10 años y un poquito menos. Y fue bastante trascendental, sería la palabra, con todo el peso que tiene, porque de alguna forma la experiencia me abrió una visión que no tenía o que no tenía registrada, ¿no? Que es esto de cierta sensación de unidad, ¿no? Mm. Con lo que nos rodea, que a pesar de que siempre la pude como percibir, o al menos en ciertos intereses que tenía, ¿viste? A mí siempre me fascinó esto de mirar el cielo, de reconocer lo que aparecía arriba, que también aparecía abajo como en resonancia, desde un lugar mucho más infantil, ¿no? O sea, no tan intelectualizado, sino más bien como de wow, ¿viste? Por eso siempre me gustó, no sé, la ciencia ficción, como esas propuestas, ¿no? Como de resonancia entre el cielo y la tierra. Mm. Y los hongos crecen en la tierra en un sustrato muy particular, con ciertas características, y te llevan a un lugar que es muy celestial, ¿no? Como muy, sí, muy del cielo, en una experiencia de macrodosis, ¿no? O sea, estamos hablando de no micro, sino más bien de un viaje psicodélico, se podría decir. Mm. Que de hecho el término psicodélico viene un poco de eso de lo que hace que la mente se manifieste. Y eso me parecía espectacular también. Como en mi primera experiencia tuve una conversación con un roble que me reveló que era mujer. Y para mí eh, fue muy zarpado, porque yo tenía una idea del roble, siempre me fascinaron los árboles, esto, lo otro, entonces yo tenía, en la casa de mis viejos hay un roble americano y hay un roble europeo, y ambos tienen diferencia en sus hojas, pero tienen una cualidad muy robusta, muy, muy masculina, y estoy comillando con los dedos. Entonces me hackeó el hecho de que la voz del roble sea la voz de una mujer, ¿viste? Y que además me diga algo así como, tipo, ¿qué te sorprende? Como diciendo, eh,
la naturaleza es queer, ¿viste? Es gender fluid, Sí, como, sí. aunque vos no lo quieras ver. Y eso me pareció un montón. Había tomado mucho más de lo que se toma en una ceremonia por lo general. Entonces, y también hay algo de la experiencia que es oceánica, ¿viste? Cuando uno está en una experiencia psicodélica, como algo se abre y algo se disuelve y hay como una abundancia en la visión a la que no estamos acostumbrados en nuestra experiencia de realidad cotidiana. La 3D, podríamos decir. Mm. Y a partir de ahí se quedaron, porque después empecé a investigar, como todo lo que me empieza a interesar, y empecé a cultivar en la pandemia. Cuando empezó la pandemia, permanecí más tiempo en casa, entonces me puse a cultivar. Quería como crear yo la medicina, como acompañarla, verla crecer, alimentarla, ponerle música, consagrarla de algún modo y como hacer mis propias microdosis en ese momento. Y ahí empezó, y después empecé a abrirlo como parte de la experiencia terapéutica, que venía también como habilitando como astrólogo. Mm. Y se quedaron, Mm. y se quedaron conmigo. Y es un montón, la verdad, de Son información y unas de... represencias. Uf, sí, Mm. sí. Uy, te preguntaría sobre un montón de cosas que acabas de decir. Una es que a mí, pero esto es algo muy personal, hay algo de decirle psicodélicos a los honguitos que no, como que no me termina de cerrar, como siento que hay algo muy de, me la repongo con los honguitos y como que no estamos viendo o percibiendo el nivel medicinal o el nivel Exacto. más místico trascendente que se abre con esas plantas. No es que es un concepto errado o una categoría errada porque entran dentro del grupo de drogas o plantas psicodélicas, pero a mí es una que no me cierra, como que siento que es una categoría muy de nuestra cultura que entiende que, bueno, que eso es una droga recreativa y que en el tiempo donde no estás siendo productiva, donde no estás facturando, te divertís o te relajás o buscas la manera de sacarte la ansiedad que este mundo te pone sobre los hombros con un psicodélico. Sí. Me pasa un poco eso con ese término. Entonces, para mí Sí, como que simplemente es un son las sedativo plantas. también. Como que es un anestesia. Sí, otra forma de anestesiarnos. Mm, Y en realidad, estoy de acuerdo, creo que se está deconstruyendo un poco la idea de lo que es la psicodelia en total. general. Hay otras formas también de nombrar, quizás a las medicinas, y el hecho de considerarla una medicina ya es otra forma de apropiarse del concepto, ¿no? Como o de conceptualizarlo de otra manera. Sí es cierto que hay algo del efecto subjetivo medio prototípico de la psilocibina, Desde ya. que precisamente pareciera ser como la inducción a algún tipo de experiencia mística, ¿no? Como esta cosa Mm. medio místico-mimética, como de encontrarnos con la divinidad o con lo divino, ¿no? Que no necesariamente eso es algo que sea externo o que no sea extranjero, que no sea ajeno, sino que incluso, porque cuando facilitamos ceremonias grupales, por ejemplo, en mi caso en particular, proponemos una experiencia más interior que de movimiento, ¿no? Es decir, como una suerte como de quietud y de inducir el estado más introspectivo, ¿no? Y ver qué nos trae la medicina con eso. Mm. Como recordándonos también que hay una divinidad que es interior, ¿no? O sea, como que el encuentro con esa divinidad interior. Entonces, hay algo que es experiencia mística, pero también hay todas unas potencialidades terapéuticas de la medicina que no necesariamente tienen que ver eh, con la espiritualidad. Si es que existe algo que no tenga que ver con eso, ¿no? Digo, Si es pero que, si en es que hay algo principio, que esté por fuera de la espiritualidad. exacto, Si es que hay algo que no exacto, sea espiritual. exacto, Me, exacto. me Pero sí parece. pasa en este sistema. Mm. Sí, como que también lo pensaba muy en vínculo con la década del 60 y yo tengo la sensación de que los honguitos empezaron a popularizar así como masivamente y entonces hablamos en redes sociales, en este podcast o no sé, empiezan a salir como muchas noticias de terapia con microdosis o influencers, gente famosa habla de las microdosis. Yo no soy influencer, yo no formo parte de ese Claro. grupo, son los otros.
Claro, es algo me es ajeno ahora. Me es ajeno. Está bien. Algo de lo que estábamos hablando antes. No, pero bueno, como que empezamos a hablar mucho más de esto desde que fue la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario. Y para mí hay algo del micelio que justamente nos lleva a una lógica más acuariana, geminiana. Y ese tránsito, Saturno-Júpiter en Acuario, se produjo también en la década del 60 y hay como unas resonancias en los ciclos de astrología. Pero más allá de esto, ¿por qué pensás que ahora vuelven a emerger los honguitos o como la aplicación de estas plantas medicinales en el terreno de la salud mental? Que esa es otra categoría a cuestionar, ¿no? Como salud mental por un lado, Absolutamente. salud física por otra. Pero Exacto. para simplificar un poco la conversación, ¿por qué crees que vuelve a emerger en este momento? Creo que la respuesta es igual de variada que el micelio, pero me voy a concentrar en dos que me vienen como más Vamos, superficialmente a la cabeza. vamos. Una es, por un lado, algo que venía, que tiene cierta sincronía entre lo que me preguntás y lo que venía pensando hace unos días, en este estado medio de permanencia en la reflexión, de que el micelio, como cuerpo, ¿sí? Vegetativo, que es del hongo, es decir, el micelio, para quienes quizás no lo conocen como concepto, es el cuerpo vegetativo del hongo. Lo que nosotros vemos del hongo es su floración, vamos a decirlo. Pero por debajo de eso hay toda una red micelar, ¿no? Que a la manera por ejemplo, el comportamiento neuronal, hace que todo esté de alguna forma como conectado, ¿no? Como esta idea de que todas las partes hacen al todo, entonces cualquier déficit en alguna de las partes de ese micelio es compensado por el conjunto para restituir como el equilibrio nutricional que tiene, ¿sí? Esto quiere decir que hay una cualidad cooperativa y colaboradora y solidaria del micelio que cuando nosotros accedemos a la medicina nos aparece, ¿no? Nos aparece en muchos niveles, nos aparece fisiológicamente de alguna manera porque nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor, ¿no? O la homeostasis es más fácil de alcanzar como estado de equilibrio. Y porque además, de hecho, si uno ve, por ejemplo, una red neuronal, se parece mucho al micelio, se parece mucho a las raíces de los árboles y también se parece mucho a una placenta, incluso. El otro día me mandaron una foto de una placenta vista de arriba y había una cosa muy micelio en la placenta, ¿no? Como esta arquitectura que protege al feto, que está conformada geométricamente incluso para ese micelio. Y me parece importante rescatar que aparezcan en este momento porque creo que estamos ante un tiempo en el que se nos está pidiendo ser cooperativos, ser colaborativos, ¿no? Y como ser solidarios de alguna manera. Y está esta resonancia con sí, como podríamos decir como la sincronía, lo sincrónico y lo diacrónico con esto de los ciclos planetarios, que esto no lo sé, es un dato que podríamos chequear, pero así como en los 60 hay un auge un poco de las medicinas y De los sí, de las plantas psicodélicos. sagradas y de De los los psicodélicos. psicodélicos, sí yo siento que estamos en un tiempo que que no se diferencia tanto del romanticismo, ¿no? Como de la época del romanticismo alemán. O este Yendo a tiempo en el buscar, que a googlear. me parece interesante, ¿por qué? Porque en el momento en que el romanticismo como movimiento, al menos filosófico, aparece, ¿no? Aparece al menos en Alemania y en el contexto obviamente europeo, aparece como respuesta también a cierta supremacía de la razón que había instalado la Ilustración. Y los románticos, si uno lo ve en el arte, ¿no? Como en la pintura, en las novelas, en el cuento, los románticos son muy del cuento, tienen una cosa como de volver a la interioridad y de ponderar el sentimiento, ¿no? El sentir, que es algo muy propio de los honguitos también. ¿Viste? Los honguitos hacen algo en nuestro cuerpo que es hacernos sentir, Mm. ¿no? A mí que por ahí tengo muy racionalizadas mis emociones, o que intelectualizo mucho mi mundo emocional, me son Same. siempre una oportunidad como de volver al cuerpo y decir, boludo, sentir es con esto, o sea, con el cuerpo este, no es con la poesía que vos te hiciste mental, que era estar enojado, o estar triste o estar alegre. Como hay algo, hay algo que pasa Me en el cuerpo representa un cuando se... montón igual todo lo que estás diciendo. Para mí, las plantas habilitan la conexión emocional. Esa es la razón por la que
yo tengo un vínculo fluido. Bueno, hay más razones que probablemente desconozco, muchas de ellas, pero tanto la marihuana como los micelios, como la ayahuasca, me han habilitado la conexión emocional profunda conmigo, con los demás, con el entorno. Algo que si no Mm, está demasiado mediado por palabras, categorías y muchos bordes, porque desde ya nuestra educación es una educación de corte, de límite, de limitar la propiedad privada, ¿no? Como, bueno, este es exacto. mi cuerpo, esta es mi casa, este es mi gato, como que hay algo ahí que solo podemos tener una conexión profunda como en esos marcos muy categóricos, y hay algo de las plantas que lo que hacen es abrir esa percepción y esa conexión. Yo creo, y no me parece para nada casual, que hayan aparecido en el medio de la depresión que sufrimos muchos durante el encierro de la cuarentena, pero además también porque esa cuarentena habilitó la conexión interna y a su vez nos estaba revelando esa situación de cuarentena que formamos parte de un entramado mayor. Entonces me parece que es como muy sincrónico en ese sentido, o como que es la medicina justa, como Mm, la que es de ese momento. sí, bueno, viste que dicen esto como de las plantas que están cerca de tu hábitat, son las que necesitas, Exacto. ponele, para sanar o para, sí, para lo que sea. Digo, bueno, Como lo local, aparecen. lo Lo local, local, la tal cual, importancia lo de lo local. local. Y los hongos son locales en todos lados, juegan siempre de local, porque están en todas Hermoso, partes. hermoso, Están hermoso. en todas partes, ¿viste? Tienen esa Sí. cualidad también como de ser muy globales. Como en ese Mm, sentido también son muy mercuriales, ¿viste? Como no tienen un espacio definido, mm, ¿no? Como no es que tipo crecen en un lugar o en otro. Sí crecen en ciertas condiciones de humedad, de temperatura, pero también los reviste una resiliencia profunda en donde vos quizás, como en ese sentido son muy adaptógenos, se diría, mm, ¿no? Como se adaptan rápidamente a quizás condiciones más hostiles o menos amables y crecen igual. mm. Y eso también es interesante, ¿viste? Porque también creo que pasa algo en nuestro cuerpo cuando ingresa a la medicina que nos recuerda un poco esa resiliencia que también tiene el cuerpo humano, Mm. ¿viste? Ayer mientras leía para esta conversación que estamos teniendo, porque me dedico un tiempo de estudio, como corresponde, antes que Obvio. hacer algo de todo esto, y leía unas investigaciones que decían que el micelio estaba muy asociado no solo con una mejor digestión de la comida, sino que había estudios que decían que las personas que hacían atracones, ¿no? Esta cosa como más de comer compulsivamente, y que muchas veces está muy asociado a traumas no resueltos, había algo de eso que se calmaba muchísimo con los Mm. micelios. Y yo puedo dar fe de eso. Puedo dar fe de que hay algo de esa forma de comer más voraz y sin registro que se me calmó un montón desde que empecé con esta medicina. Bueno, bien. Sí, Como like, quizás like. sí, a mí me hace permanecer quizás un poco más en el acto, por ejemplo, de comer, Exacto, sí. como permanecer un poco más. Quizás eso tiene que ver un poco con que hay como cierta o sea, se amplifica, ¿no? Como las sensaciones, se amplifican las sensaciones por parte del mecanismo de acción de la psilocibina, entonces percibís como otros niveles, ¿no? Tanto de sabor como de olor, como y Sí, en microdosis, ¿no? O sea, no ni siquiera en una experiencia, digo, microdosis. en una microdosis que en principio no es psicoactiva. No, yo estoy hablando de microdosis. Claro. Yo hace varios años que ya no hago como experiencias tan potentes, como, no Mm, sé, tuve muchos años de tomar ayahuasca y hacer dosis más grandes de hongos. Esto que contaba al principio de que llegaron a mi vida en formas más chiquitas, fue recién en el 2020, pero antes ya había tomado hongos. Y como que hay algo de esa experiencia más potente que ahora no la tolero demasiado, ¿viste? claro. Y sin embargo, siento que tienen un efecto muy potente. Por ejemplo, esto del registro a la hora de comer. Creo que muchas veces comemos de ese modo tan voraz porque tenemos angustia, porque tenemos miedo, porque estamos enojadas, y como no hacemos demasiado contacto con eso, bueno, eso se traduce en dame un montón de comida porque como quiero Mm, tapar esto que me pasa. No, lógicamente es un mecanismo inconsciente, pero tengo esa sensación. Así que mm. los micelios también nos ayudan en eso. Y después, si tuvieras que
definir a los honguitos? Hablamos de Géminis y de Acuario. ¿Hay alguna otra energía asociada a los micelios para vos? Yo, sí, creo que alguna vez charlamos y te dije esto de que los sentía, a ver, a priori voy a decir una cosa, que es que lo que yo puedo decir está, obviamente, no solo es subjetivo, sino que es mutable, ¿no? Digo, quizás me encontrás dentro de 5 meses y nos sentamos a tomar un café y te digo, ¿sabes qué? Y te digo otra cosa, porque se me Obvio, reveló en otro momento. obvio, Pero digo, obvio, obvio. en este momento mi experiencia con la psilocibina, con los hongos, no solo con la psilocibina, digo, con los hongos, incluso con otros hongos, eh, tienen que ver un poco como con el pasaje Géminis-Cáncer, ¿no? Como con ambas energías. Y de hecho el otro día cuando vi una placenta, que es una imagen que podríamos llevar a lo canceriano, no necesariamente, pero Sí, podríamos pero llevar a lo re, canceriano, pero re. pero dije, claro, o sea, la placenta también es un micelio que está conteniendo, ¿no?, una forma en su interior. Eh, una forma creada, ¿no? O sea, un acto creativo, como lo es un niñe o lo que sea, digamos. Y principalmente lo mercurial en lo geminiano, ¿no? Como esto de, cuando digo mercurial, pienso en Hermes y pienso como en este dios que era el dios de los portales, era, era moral, era impersonal, tenía la cualidad de poder viajar, estar en lo liminar, ¿no? Ni en arriba ni abajo y en todos los lugares al mismo tiempo, que incluso antropomórficamente es muy andrógino, ¿no? Como las Re no imágenes de binarie. Es Hermes, el más no es re no binario del. binarie, Sí. pero principalmente me parece que hay una cualidad de los honguitos que es muy hermética, que es esto de la guía, ¿no? Como Hermes como guía, como pastor, que te Psicopompo. lleva hacia un lugar como Psicopompo, ¿no? Como Psicopompo que trasladaba almas al inframundo, pero que también, como te decía antes, llevó a Perséfone del inframundo a la superficie, digamos, no es que necesariamente es algo que aparece mucho en el contexto de las microdosis y de las ceremonias de macrodosis, que es esto de, no sé si quiero ir tan como a la sombra. Y Sí. es tipo, ojo, porque también, o sea, los hongos tienen la cualidad de llevarte al revés, ¿no? Como de sacarte de ese lugar y de llevarte a un lugar eh, menos, sí, más claro, Mm, ¿no? Como antónimo de sombra, como un lugar donde hay otra claridad. Y no mm. necesariamente, son muy amorosos, ¿no? Son Que es muy algo que decimos amorosos. siempre, son muy Muy amorosos. amorosos. No es que, tipo, no es que te pegan una piña. Son amorosos y tienen esa cosa muy hermética. Y también lo geminiano como esto de la apertura, ¿no? Mm. Como que hay algo que pasa en los hongos que es que, no sé, esto de abrirse o de lo relacional, que lo puedo llevar a lo geminiano, está muy presente como posibilidad cuando uno deja que aparezca la medicina, o sea, o que ingrese la medicina. Bueno, y ahí es donde aparecen Castor y Pollux como mitología de los gemelos de Géminis, que son estos hermanos que eran gemelos, pero que uno era hijo de una divinidad y el otro era hijo de un humano, ¿no? Y esa cualidad de ser gemelos, o sea, de ser exactamente iguales, y de Pero que en un momento de diferentes. su vida, pero al mismo tiempo se les revela esta diferencia sustancial, que es tipo, yo soy hijo de un dios y vos no. Mm. Y lo que me encanta del mito de Castor y Pollux es que cuando Zeus se lleva al que pertenece a su reino con él, el otro queda como tipo, bueno, claro, yo voy al inframundo porque muere en batalla, y llegan al acuerdo de que ambos van a estar en ambos lugares al mismo tiempo, un día uno y un día el otro. Entonces, un Mm. día uno está en el infierno y otro está en el Olimpo y viceversa. Y me parece espectacular esa cualidad de desintegrar lo polarizado, ¿viste? Mm. Que, o como de que aparezca la perspectiva como un tercer lugar donde poder ver eh, como esa polaridad desde afuera también, que es algo que hacen los honguitos. Y que cuando uno va a la potencialidad terapéutica se encuentra con contextos en donde en la microdosis aparece la posibilidad de verse a uno mismo comportándose o reaccionando de maneras creativas respecto a situaciones que estaban muy, vamos a Estancadas, decirle, muy amarradas. patronalizadas y muy Sí. estancadas, ¿viste? Y eso me Mm. parece como su gran cualidad también, como de ponernos en perspectiva. Sí, te permite hacer un giro.
Eso para mí es Exacto. súper interesante. Y también algo de lo que vos decías antes de Hermes como un dios amoral. Para mí hay una percepción muy de la microdosis, que es que observas una situación y la observas de un modo mucho más liviano también. Entonces no le pones Sí. juicio. O incluso cuando aparece un dolor, una tristeza, una angustia, un enojo o una situación de mierda que tal vez se te presenta, con el honguito decís, es una cagada, pero bueno, ok, es la vida. Como que hay algo más liviano. Entonces yo Ujú. pensaba, y me es inevitable comparar con la ayahuasca. La ayahuasca siento que es una planta mega escorpiana, ¿no? Incluso Claro. como en la purga, en el renacimiento, en las revelaciones, tiene también un componente más pisciano, como onírico y místico, eso también aparece. Pero el micelio siento que es como la planta para este momento, mucho más tal vez que la ayahuasca. Y además hay algo interesante porque la ayahuasca solo crece, son varias plantas en realidad que hacen a la ayahuasca, pero solo crece en la zona del Amazonas, en Brasil, en Colombia, Perú, como toda esa zona. En Mm. cambio, los micelios tienen esta capacidad para poder Sí, son plantarse. tónicos, como Exacto, subterráneos también. exacto. Sí, pero pueden Mm. aparecer, por ejemplo, podrías tener tu plantación de honguitos en un departamento. Como que hay Claro, algo ahí sí. mega adaptable y no Re. necesariamente se vuelve extractivista, porque ese era el problema con la ayahuasca también, ¿no? Como, che, ahora todo el mundo quiere tomar esta planta y entonces estamos haciendo mierda el Amazonas. Mm. Por un montón de razones la estamos haciendo mierda. Pero quiero decir, la ayahuasca, el consumo de ayahuasca estaba colaborando con esa destrucción. Claro. Y de hecho la selva, de donde viene la ayahuasca por ahí, lo pienso rápidamente, por ahí quizás en lo más literal, es un ecosistema donde no hay horizonte, ¿no? Mm, Porque uno, o sea, uno está en la selva y como el juego de planos, como la profundidad de claro. campo queda muy corta, porque o sea, hay, sí, un espesor en la selva que no te permite ver el horizonte, cosa que no sucede, no sé, en las costas o en el mar o en la playa o en la montaña incluso. Como Mm, ecosistema que habla también de la planta. de una, ya dice mucho. Ya dice Está mucho. bueno. Sí, 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 sí. sí, sí. Y los hongos también lo que tienen es que están medio no sé si decir de moda porque es una palabra que me conflictúa un poco, Como que pero banaliza, ¿no? Cuando decimos que algo está de moda, lo banalizamos, incluso cuando sí, tiene un sentido exacto. profundo. Exacto, exacto, sí, tal cual. Y no quiero llevarlo ahí, pero sí hay como cierta tendencia, que con alguna vez hemos intercambiado al respecto, como de algunos lenguajes simbólicos y también de algunas medicinas. Mm, Y que eso hace que se llegue a lugares en donde por ahí, sin caer o sea, sin caer en purismos ni en ser conservador, pero sí en poder conservar cierta sacralidad que revista la medicina, ¿viste? Cierta ritualidad también. mm. Y no convertirlo en un anestesiante más, porque para eso ya hay una historia enorme en la Mm, industria de los psicofármacos para gestionarse sedantes y anestesias, ¿viste? El honguito me parece que tiene otra voluntad. Lo digo porque se utiliza mucho en contextos terapéuticos en donde hay cuadros muy profundos o de depresión o de ansiedad y muchas veces trabajar, yo tengo una estructura de ansiedad en donde muchas veces me he encontrado con que la ansiedad interfería con mi cotidianeidad, ¿viste? total, Pero también totalmente. pasaba esto de que quería rápidamente que desaparezca. Entonces me encontré en lugares en donde me cedé de alguna forma y me vi como escondiendo la ansiedad, ¿no? Y me parece que los honguitos te proponen otra forma, por ejemplo, en un cuadro de ansiedad, de dialogar con la Mm, ansiedad, ¿no? mm, Como a veces quizás te la ponen, en ese sentido es un psicopompo también, porque es como te llevan a un lugar y te lo muestran, ¿viste? Te dicen, no, no, a ver, tenés que ver esto y por ahí te muestran la ansiedad frente a frente y decís, "Ay, no, ¿para qué tomé esto? Si... Y bueno, no, porque, o sea, antes lo que estabas haciendo era meterlo abajo de la alfombra exacto. y ahora quizás te están invitando a dialogar con eso que está delante tuyo. Para mí hay algo re fuerte en los honguitos, que es la posibilidad de lentificarme, eso, y como he tenido la sensación de derretirme en la cama o derretirme en el sillón, como que quedar ahí, como en una quietud total y Mm. donde el cuerpo también está muy entregado. Y esa es una percepción
que no sé si puedo replicar demasiado si no fuera por Mm, los honguitos. claro. Bueno, el otro día encontraron, no, se publicó una foto, o al menos yo me la encontré, la noticia, de que el conjunto de telescopios de la NASA, que saca fotos a millones y millones de años luz, mostró una fotografía del centro galáctico, es decir, del agujero negro que constituye el centro de la Vía Láctea, No es ¿no? fuertísimo ese Es audio. un montón, No, el es un audio. montón. Es un montón Ah, el el audio audio no lo ese. escuché, vi la foto. No, Bueno, el yendo a audio. escuchar audio. El audio de, de ese centro. Wow. Fuertísimo. Fuertísimo. O sea, es el submundo, lit. Claro, Es sí, es el sonido. tártaro, Es incluso, el tártaro. Es el que tártaro. decíamos antes. Es Es el el tártaro. tártaro, porque es un centro donde no hay leyes físicas conocidas que tengan lugar, digamos, no hay espacio, no hay tiempo. Es el centro en el que todo está girando alrededor, digamos, todo lo que al menos constituye la galaxia Vía Láctea, está girando alrededor de eso, y al mismo tiempo hay algo de lo que se ve en la foto, que es como la radiación que produce la materia que está alrededor, que está siendo devorada por ese centro, ¿viste? Y me Mm, parecía espectacular porque cuando me lo encontré, al mismo tiempo me vino la imagen esta del ojo del huracán. Que cuando hay un huracán te muestran la imagen como desde el satélite y vos ves que los huracanes tienen como un ojo, un centro, que me llevó automáticamente a ser chico y ver Twister, la película, la de los tornados, que Helen Hunt me está como en el recuerdo. centro de un huracán y el centro del tornado, del huracán, es un espacio de silencio absoluto y de calma total y de pura Mm, contemplación, ¿no? mm, Y después todo lo que está girando alrededor es movimiento y violencia y no sé qué. mm. Y estamos muy acostumbrados, digo desafortunadamente, a que se desestime un poco la potencia de estar en el ojo del huracán, porque de hecho cuando se dice el ojo del huracán es como lo más peligroso, cuando en realidad creo que es como lo menos peligroso y lo más liberador de todo eso, porque estás ahí en el centro y estás en silencio y puedes estar quieto o Sí, quieta. una quietud total. Una Una quietud quietud total. total, como debe ser estar en el agujero negro ahí en el centro de la galaxia. Y los Total. honguitos medio que te llevan un poco a ese lugar en donde te recuerdan tierra, entonces te enraizan un poco, te traen peso y podés permanecer quizás con más facilidad en ese estado de quietud. O Mm, al menos a mí me sucede eso. mm, sí. Em, sí, como algo que registré con los honguitos era el nivel de agotamiento que tenía. Un Claro, cansancio extremo, que tal vez no lo podía percibir de otra manera. Como hay claro. algo de eso, tipo, como en pará, pará. Mm, Nuestro mundo es muy de la mente y claro, en la mente podemos con todo. Ahora, cuando hacemos contacto con el cuerpo, no podemos todo. No tenemos combustible para hacer absolutamente todo lo que pensamos que sí podemos. mm, claro, tal Me pareció cual. re fuerte eso. Y también recuerdo como el primer tratamiento, por decirlo de algún modo, que hice con vos, que no voy a parar de llorar, 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 llorar. Pero claro, son unos niveles de angustia existencial que tengo desde siempre, desde que soy muy niña, bueno, no sé si niña, niña, pero ya cuando Mm, empiezo a registrar desde la memoria, digo, sí, hay algo como una pregunta re fuerte por estar en este plano, por estar en este mundo. Y es un mundo que es muy duro por momentos. Bueno, claro, creo que la primera semana me la pasé llorando, mm, pero estaba toda esa angustia, pero tampoco podía hacer del todo contacto con esa angustia. Entonces al principio fue claro. como una limpieza, porque creo que a veces entramos en vínculo con las plantas pensando que van a funcionar como un tapadero, ¿no? Como una forma justamente de estar bien mágicamente. Y para mí hay algo de la potencia de las plantas que justamente nos lleva a primero hacer contacto y después viene ese bienestar, esa paz o esa conexión que anhelamos. Pero primero es la incomodidad. Absolutamente. Pero porque no estamos acostumbrados a habitar la Nada. incomodidad. Entonces, algunas plantas o algunos hongos, en su mecanismo de acción, casi que te obligan a habitar esa incomodidad, ¿no? Al menos en un nivel físico. Entonces, Mm, porque aparece cierta sensación, no sé, esta sensación oceánica, medio de disolución, para la cual queremos controlar, ¿viste? No yéndonos o lo que sea, nos propone también como un soltar al que no estamos tan acostumbrados. no. Y porque además eso que nos trae sensación de unidad
¿no? O de al menos de resonancia con lo que nos rodea. A mí mi primer protocolo de microdosis me pasó de que me llamaba la atención la fascinación con la que observaba la naturaleza, que siempre Mm, la tuve, pero que mm, estaba como exagerada un poco, ¿viste? Era como, no puedo creer lo precioso que es ese potus, no puedo creer lo espectacular que es el amarillo de esa flor. Y más allá de que por ahí es cómico, porque puede parecer medio pánico y locura en Las Vegas, ¿viste? Como de estar re palopa, pero en realidad como que te practica, sí, te hace practicar como darle valor también a eso y mm, te hace empatizar un poco mm, con lo que está afuera. Y esa me parece que es la gran cualidad también y por qué en este momento es más necesario que nunca. mm, Porque estamos en una matriz muy desentendida de lo entramado que estamos todos, mm, ¿viste? O que al menos desde lo sistémico nos propone estar todo el tiempo individualizándonos. mm. Entonces aparece como, sin llevar a lo heroico a los pobres hongos para que después no sean los únicos responsables de que nosotros nos hagamos cargo de nuestro ego, pero sí al menos te proponen reconocerte en otros y reconocerte en lo que está vivo más allá de vos. Y es un Mm, montón eso. mm. Es un montón, es un montón. Vivimos en un mundo sin alma. Claro. Es tremendo. Yo algo de lo que pensaba mientras hablabas es que, por un lado, vivimos en una sociedad y en una cultura que nos trae mucho dolor y mucha incomodidad, pero a la vez no hacemos contacto con esa incomodidad. Todo el tiempo la estamos tapando, la estamos anestesiando. Esa es un poco la sensación que tengo. Mm, Y eso, los honguitos, las plantas en general son mega reveladores y abren la conexión en mm. un nivel como muy profundo. Y no tanto de fuegos artificiales, que es esto que vos decías, ¿no? Como, tipo, mira qué lindo, la montaña y el mar, como, no es con Claro, esa, claro, sí, sí. no es con esa euforia. Y en ese nivel exagerado, es en un nivel como más sutil y como más tranquilo. Mm, sí. Y también creo que tenemos que, algo que es importante siempre es la importancia del contexto en toda experiencia Mm, con cualquiera de estas biotecnologías, vamos a decirle, ¿no? Porque cada una tiene su naturaleza, pero también después está el contexto que hace lo que se dice el set y el setting de la experiencia, sea de micro, sea de macro, sea con hongos, sea con cedrón, digo, o sea, la importancia del contexto que hace al proceso de atravesar el mm, acompañamiento con una planta o con los hongos, que me parece bastante fundamental y que también en este momento preciso de la historia, sucede algo con esto como del fast healing, ¿viste? Como esto de que quizás nos encontremos con propuestas en donde, no sé si la palabra es que está banalizada la medicina, pero sí que hay como promesas de sanación y muchas veces no es un proceso rápido, ni es un proceso, que te diría que nunca es un proceso rápido, nunca es fast, ¿no? Porque los tiempos de la tierra y los tiempos del micelio no son los tiempos de la ansiedad, no son los tiempos del capitalismo. Entonces, la propuesta terapéutica de los honguitos es lenta, vamos a decirle, en relación a los tiempos a los que estamos acostumbrados, al menos en el contexto de la ciudad sí, o los ritmos de la ciudad, ¿no? Y que mm. quizás lo que a vos, que no hiciste solo un protocolo, sino que fuiste haciendo uno y fuiste como reenfatizando o se te reveló algo y como intencionaste hacia ahí, viste, como el valor de la intención también, ¿no? Como el valor de la intención como eje que guía un poco el proceso. Mm, Y quizás aparece mucho después, ¿no? Porque hay algo que sí sucede en los hongos, que es que lo que instalan o lo que quedan, el otro día hice una analogía que dije por ahí era medio boluda, pero que a mí me resultaba ilustrativa, que es que en esto de la plasticidad neuronal que posibilita, ¿no? En un nivel fisiológico, hace que los dos hemisferios del cerebro optimicen su comunicación, ¿no? Y esa comunicación que está realizada a través de puentes, hay puentes neuronales que quizás son como esos puentes muy poéticos y de dibujitos en donde hay un acantilado y son dos sogas con unas maderas que están medio ahí que se van a romper y que no sabes si cruzar al otro lado porque decís esto se parte la madera y me voy a la mierda y que cuando aparece la psilocibina ese puente se convierte en el Zárate brazo largo, ¿viste? Gana como columnas, gana Amo, peso, amo aparece la tipo metáfora del litoral. Amo, una metáfora, claro. amo el Eh, litoral. y claro, y fluye, ¿viste? Y como que empieza a fluir, y eso queda.
porque también están a veces las preguntas como, bueno, y, no sé, hago una rueda de plantas y después cuando no la hago más, ¿qué pasa? ¿Cómo sigo? Y es como quizás empieza a partir de ahí, ¿viste? Lo mismo que con un protocolo de microdosis. Por ahí dejas de tomar las microdosis y el proceso tipo, la integración, le decimos, en el contexto terapéutico, aparece después, recién, Mm, con el tiempo. con el tiempo. Y ese puente está ahí. No es que cuando dejaste de tomar microdosis se convirtió de vuelta en el puentecito de madera con 2 sogas. No, pero también si entras en un ritmo de vida o si seguís sosteniendo un ritmo de vida que no fomenta esa conexión que viste y que percibiste con la planta o con las plantas, y bueno, de algún modo eso queda olvidado, ¿no? Y pasa Sí, muchas como veces. todo necesita mantenimiento, vamos a Necesita un decirle. mantenimiento, sí, necesita un Necesita mantenimiento. mantenimiento. Porque, Sí, y esto sí. es un poco lo que pasa cuando entramos en contacto con las plantas desde una perspectiva recreativa. A veces en el medio de una fiesta y de la risa y del baile con las amigas tenemos grandes revelaciones. Ahora, ¿qué hacemos con esas grandes revelaciones? Pues si no queda como que viste una peli en una pantalla y es algo completamente externo, que no tiene nada que ver con vos y con tu proceso de vida. Entonces, como que queda esa conexión, pero también hay que seguir elaborándola, masticándola. Seguro, sí, 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 dándole materia, sí, aportando también, ¿viste? Aportando. Bueno, en esto del eje Tauro-Escorpio también me aparece eso. Como a mí los honguitos, hay una película que se llama Midsommar, que no sé si la viste y que si no, tipo, te obligo a que la veas, que es un peliculón de Ari Aster, que el Midsommar es el día más largo del año en Escandinavia, ¿no? Sería como el solsticio de verano de ellos, en donde todo el día es de día por un tema de cercanía con el polo. Ese día es un día de pura ritualidad, quizás en las tradiciones más paganas, y la película retrata a un grupo de occidentales, un grupo literalmente, o sea, en realidad un grupo de yanquis, insertándose en el contexto de estos rituales que suceden en el día más largo del año para la tradición pagana en Suecia, en una comunidad. Y hay hongos en el medio como parte de una ceremonia, y me parecen una gran ilustración de, de la visión que te propone la medicina de los hongos. Y esto de lo apolíneo y lo dionisíaco incluso, ¿no? Como ese juego, como de lo que es pura representación y de lo que es lo que pulsa del interior, como salir tipo, como que nos devora, pero que lo tengo que sacar, ¿viste? Que también es algo que traen los honguitos, que me parece que está muy bueno de rescatar. Algo que aparece en el libro de Terence McKenna, en El manjar de los dioses, hay una frase que me pareció hermosa, que a quienes tengan una formación marxista les va a encantar. Él dice, la historia de la humanidad es la historia del vínculo con las plantas. Y eso me pareció maravilloso. La historia es la historia de la lucha de clases. Esa sería la Exacto. frase de base, ¿no? Bueno, es la historia del vínculo con las plantas. Eso me pareció hermoso. Bueno, y en este estudio que hace Terence McKenna, él dice que los monos se desarrollaron en los seres humanos que somos ahora gracias a estar en contacto con los micelios, porque el micelio lo que trajo es la capacidad de representar a través de las palabras, a través del lenguaje, las vivencias y las experiencias. Y eso es lo que de algún modo nos distanció del resto de los animales. Y después otra cosa que dice es que, bueno, hay determinadas drogas, determinados estímulos, determinadas plantas que quedaron prohibidas por la sociedad capitalista y muchas otras sí forman parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces menciona al café, menciona al tabaco, menciona al azúcar, menciona al alcohol. Esas sí forman parte de nuestra vida, en tanto nos ponen más productivos, ¿no? En cambio, todas estas plantas o sustancias que nos conectan con la dimensión sagrada y que nos llevan al tiempo del ritual, que es un tiempo donde no hay tiempo, es un tiempo que no es productivo por definición, todo eso quedó vedado en nuestra cultura. Y me parece que como que estamos necesitando volver a conectar con esa dimensión sagrada y lo hacemos a través, no sé, del fanatismo por la astrología o por el tarot o esto, de los micelios. Me parece que forma parte como de un mismo proceso de transformación. Y de lo que hablábamos antes de esta conversación, que era del ocio, ¿no? Como El del ocio. valor que tiene el tiempo de no producción, Mm, el tiempo donde me estoy simplemente dando espacio para hacer nada, ¿no? Que es algo que no es concebible dentro de las lógicas capitalistas. Y exacto. está bueno que te lo traigan también. A mí me pasa eso, a mí hay veces que te decía vos antes esto de
del honguito me propone quietud y me propone contemplación, incluso a veces silencio, ¿no? Que es otra Silencio. cualidad hermética, porque Mercurio también, Hermes también es medio como el sigiloso, ¿no? Me parece interesante, como de silencio, ¿no? Porque el silencio que a veces habilita el ruido mental también, A ¿no? Porque a verlo, sobre veces, todo lo como ves. a observarlo, exacto, para observarlo, sí, de una. Muy interesante. Bueno, si la gente quiere escribirte, quiere hacer algún protocolo con vos, ¿cómo hace? Y por ahora, Instagram es el lugar donde me pueden contactar, que es el Ojo del Toro. Tengo un canal de Telegram que es el Ojo del Toro también, en donde estoy intentando como... porque también Instagram propone a veces un ritmo algorítmicamente que no es el de los honguitos y que además Para no es el que nada. yo me quiero dar. Entonces es como, bueno, estoy aprendiendo como a tratar de ponerle mi tiempo, digamos, a eso. Pero cualquiera de los dos, en Instagram o en Telegram, y me preguntan lo que quieran. A mí me encanta charlar y acompañar, así que Hermoso, hermoso. sí, obvio. Hermoso. Bueno, muchas gracias por esta conversación y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Le pueden dar seguir, suscribirse, me gustear, todo lo que ya saben que hay que hacer en redes sociales para ayudarnos con el algoritmo. El algoritmo Tal no cual. es todo, pero es una parte importante para quienes creamos contenido. Igual Sí, sí. banco un montón, tomarse esos espacios. Creo que son muy necesarios, son fundamentales. Bueno, eso. Muchas gracias, Lucas, por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Un beso.